Volvemos con una entrevista muy interesante y necesaria. Como sabéis, el próximo 29 de octubre es el Día Mundial del Ictus, una enfermedad que lamentablemente ocurre con cerca de más de 120.000 personas que sufren al año un ictus. Además, cerca de un 50% de los pacientes sufren algún tipo de discapacidad tras un ictus o fallecen. Así que atentos porque os vamos a dar pautas muy interesantes. Y para ello tenemos con nosotros a la doctora Marian Muchada. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Querida Marian, es un placer tenerte y poder hablar de este tema tan importante contigo. Muchas gracias, muchas gracias. Creo que es algo muy importante, sí. Bueno, bienvenida. Bueno, la doctora Marian Muchada es neuróloga del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, es licenciada en la Universidad de Cádiz, ha realizado residencia de neurología entre los años 2018 y 2012 en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz. Además, tiene una tesis doctoral con cum laude, si se puede pedir más. Además, es mamá de 4 peques, que además son amigos de los míos, y es una persona, a nivel personal, porque la conozco, increíble, generosa, y sus hijos comparten cole, actividades, entre otras muchas cosas. Así que para mí, Marian, me gustaría decir que también eres un ejemplo, eres una inspiración, y si hay una definición de superwoman, yo creo que la tengo aquí delante. No, gracias Rafi, siempre halagando. Es la verdad, es la verdad, y solo traemos a los mejores a La Vida es Bella, que lo sepas. Bueno, querida Marian, ¿te parece si nos pasamos a tu entrevista? Perfecto, sí. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso, ¿qué es un ictus y cuáles son los principales? Vale. A ver, el ictus en general es la interrupción de la sangre al cerebro, ¿vale? Las arterias pueden taponarse, que es lo que conocemos como ictus isquémico, o romperse, que es lo que conocemos como ictus hemorrágico o hemorragia cerebral. Eso no permite que la sangre llegue a donde debe de llegar, con lo cual mueren las neuronas y es lo que hace que tengamos o presentemos los diferentes síntomas. ¿Y qué podemos hacer a nivel prevención primaria y secundaria? Porque ahora mismo pues está pasando, bueno, que vemos a personas saludables, deportistas, que de repente pues sufren un ictus. O sea, ¿qué podemos hacer para prevenir? Yo creo que bueno, es importante diferenciar la prevención primaria siempre, ¿no? Es verdad que hay deportistas y que puede haber muchas causas que produzcan los ictus, pero la prevención primaria, cuanto más hábitos de vida saludables, una mejor alimentación, una vida activa, evites el consumo de tóxicos, tabaco, alcohol, drogas, controles bien la tensión, el azúcar, el colesterol, todo esto va a ayudarnos a tener una buena salud cardiovascular en general y esto va a ayudarnos a prevenir los ictus. Después hay otras causas que pueden no conocerse o que son más atípicas, pero el tener esto anterior bien controlado siempre nos va a ayudar a que nuestras arterias estén mejor. Y a lo mejor pues un chequeo, bueno, como me encuentro bien, soy deportista, estoy bien, pues no me miro. El problema de estas enfermedades, la tensión, la diabetes y el colesterol es que no dan síntomas. Claro. Igual cuando lo detectas ya es demasiado tarde. Entonces siempre un buen control y un buen seguimiento y estar pendiente de todas estas cosas que pueden surgir. ¿Y a nivel secundario? A nivel secundario siempre va a depender mucho de la causa. Es una vez ha pasado. Una vez ha pasado, exacto. Okay. Depende de cuál ha sido la causa del ictus, que pongamos un tratamiento específico para él. Y siempre la tensión, el colesterol, el azúcar y todos los hábitos tóxicos también. O sea, será un conjunto de todo lo que podemos hacer para prevenirlo y en función de la causa del ictus, pues aquello específico, un tratamiento más específico para ayudarnos a prevenirlo mejor. En este caso, en el caso de que ya ha ocurrido el ictus, ¿cuáles son los principales tratamientos que hay actualmente? Cuando lo más importante, y eso siempre, el tiempo es cerebro, es como nuestro gran eslogan, cuando un paciente tiene síntomas que puedan ser producidos, que se piensen que puedan venir a causa de un ictus, activar siempre al servicio de emergencias para que la valoración y el traslado al hospital se realice lo antes posible. Y para los ictus
en la fase aguda, digamos, al principio tenemos como dos tratamientos. Uno que se pone por la vena, que es un tratamiento que cuando confirmamos que el ictus se ha producido porque se ha taponado esta arteria, se encargaría de intentar limpiar esta arteria para que de nuevo la sangre pudiese volver a pasar por donde toca, llegar de nuevo a las zonas que habían estado afectadas y así intentar que la cicatriz o lesión que quede en el cerebro sea lo más pequeña posible y que la recuperación sea la mejor. Si esto, como hemos visto a través de muchos estudios que no es suficiente, hace unos años se demostró que el hacer las trombectomías, que es hacer un cateterismo y con un catéter llegamos donde la arteria está taponada, intentamos sacar ese trombo para restituir la circulación, pues es la otra opción. Esto cuando el ictus es isquémico, que son los más frecuentes, pero es verdad que un 20% son los hemorrágicos, que son aquellos en los que la arteria se rompe, y en estos está un poco todo más limitado, no hemos desarrollado tantas cosas, pues probablemente porque la incidencia es menor. Sí que se sabe que es muy importante el control de la tensión y que a día de hoy el único tratamiento que ha demostrado que mejora el pronóstico de estos pacientes es tener un buen control de la tensión arterial lo antes posible, con lo cual... En este caso, sintomatología sería una tensión alta, por ejemplo. No como tal, o sea, la tensión lo produciría, ¿vale? Y podría producir que empeorase y empeorasen los síntomas. Los síntomas siempre son pues, alteraciones del habla, pérdida de fuerza, pérdida de visión, pérdida de sensibilidad, cuando se dobla la cara, se tuerce la cara, sí. Wow, muy interesante, Marian, y sobre todo de cara a nuestros telespectadores que tengan presente estas pautas que acabas de comentar. En cuanto a, por ejemplo, a las evidencias médicas relacionadas con el COVID, ¿se ha incrementado el número de ictus en este caso? Tanto relacionadas con el COVID o con las vacunas, que es un tema un poco más polémico, quizás. Sí, es un tema yo creo que bastante controvertido. Sí que se han hecho muchos estudios, ¿no? Al final, al principio, en el inicio del COVID se publicaron muchos artículos, al principio todos un poco de experiencias de cada grupo, de cuál era la incidencia, cuál no era la incidencia, si estaba más o menos relacionada. La realidad es que el COVID, como enfermedad grave, genera unos cambios inflamatorios y puede generar un estado protrombótico que puede favorecer, ¿no?, una alteración de, pues esto, de las arterias y de los mecanismos que pueden producir trombos. Mi experiencia personal es que en la serie que nosotros recogimos y que nosotros evaluamos, la mayoría de los pacientes que sufrían un ictus y que tenían COVID de manera concomitante, muchos de ellos ya tenían factores previos para poder desarrollar un ictus, o sea que no era solo el COVID probablemente, y eran muy pocos el porcentaje de pacientes que solo era el COVID lo único que encontramos como posible causa. Sí que es verdad que estos pacientes eran siempre más graves, entonces bueno, igual existe una asociación aquí, pero no sé si tenemos suficiente evidencia para decir que el COVID puede producir ictus. De acuerdo. Y ya para finalizar, Marian, desde la Vall d'Hebron estáis llevando un proyecto muy interesante que se llama Harmonic, en este caso para optimizar el manejo del ictus. ¿Qué nos podrías explicar sobre este proyecto? Yo creo que en el ictus siempre nos centramos mucho en, uy, ha tenido un ictus, ¿qué podemos hacer para mejorar al paciente? Pero el paciente que sufre un ictus no es, sufre un ictus, te hago un tratamiento y ya se acabó. Al final la etiqueta de ictus la va a llevar siempre y lo que estamos intentando es un poco armonizar. Al final los pacientes, las personas somos un proceso en la vida y intervenimos muchos especialistas, muchas personas, y el que salga de alta al hospital no significa que este problema se haya resuelto. Probablemente si le quedan secuelas o la readaptación, el volver a poder hacer, la esfera emocional, todo, su equipo de atención primaria. Entonces lo que estamos intentando es trabajar todos en conjunto de manera que todo esté armonizado y el paciente, da igual donde esté y sea de donde sea, pueda pasar esto como un proceso en el que sienta que todos los médicos y todos los profesionales y todas las enfermerías, trabajo social, estamos siguiéndolo a él para hacer esto lo más llevadero posible y que pueda tener todas las herramientas y recursos de los que disponemos fácilmente accesibles.
Bueno, muchísimas gracias, Mariam, por estar con nosotros, por tratar una temática tan interesante y dar estas pautas a nuestros telespectadores. Te esperamos y esperamos que vuelvas en breve a darnos más pautas y que podamos profundizar aún más, porque sin duda es un tema de actualidad y que todos necesitamos pues, tener más información y sobre todo prevención. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, será un placer, por supuesto.